Buenas tardes, profesora atenta. Bueno, buenas tardes a todos. La clase de hoy corresponde al tema número 12, que, cuyo material complementario ya se encuentra en el aula virtual. Este tema número 12 constituye una continuación del tema anterior relativo al derecho tributario formal y tiene que ver con los procedimientos administrativos en materia tributaria. Sin embargo, para conectarlo con el tema anterior, donde estuvimos viendo los modos de determinación de la obligación tributaria, la determinación mixta, la autodeterminación o autoliquidación y la determinación de oficio por la administración, vamos a iniciar precisamente con los procedimientos administrativos asociados o vinculados a las facultades de eh, fiscalización y determinación de la administración tributaria. Es decir, cuando ella entra a suplir la determinación que el contribuyente o el sujeto pasivo especial no hizo, o bien a enmendar o corregir aquella que el contribuyente hizo y que se encuentra afectado por errores u omisiones. En todo caso, a modo de recordatorio, a modo de repaso, tenemos que recordar o, o acotar que la determinación de oficio o la determinación por la administración tributaria es el acto o el conjunto de actos que busca declarar la existencia o no de la obligación tributaria, que distinta a la determinación por excelencia, que es la autodeterminación que efectúa el propio sujeto pasivo y que, como dijimos, es el llamado en primer lugar por la ley, por el Código Orgánico Tributario, a efectuar esa cuantificación. Procedimientos de determinación los lleva a cabo el sujeto activo, el acreedor de la obligación tributaria. De modo que nosotros pudiésemos entonces arrancar la clase del día de hoy con una pregunta puntual, que sería de qué manera la administración entonces lleva a cabo, cuáles son los procedimientos mediante la administración lleva a cabo esta determinación de oficio. Eh, y estos procedimientos son los que el propio Código Orgánico Tributario denomina los procedimientos de verificación y fiscalización. Procedimientos de verificación y fiscalización constituyen trámites o actuaciones administrativas distintas con, con un trámite, una sustanciación y unas diferencias fundamentales que son las que vamos a examinar en los próximos minutos. En relación con el procedimiento de verificación, que es el primero de las actuaciones que vamos a revisar en la tarde del día de hoy, habría que hacer un pequeño recuento histórico, porque el proceso de verificación en sus inicios no tenía un soporte normativo, no estaba positivizado, no tenía una manifestación en el ordenamiento jurídico tributario, sino que se trataba de lo que se denominaba los reparos de escritorio. ¿Qué significa esta expresión, los reparos del escritorio? Bueno, que la administración tributaria, con base en las declaraciones presentadas por los propios contribuyentes, sin intervención de aquellos, revisaba estas declaraciones para encontrar omisiones, encontrar errores de cálculo, encontrar errores en la interpretación de las distintas normas tributarias y en función de estas actuaciones que realizaba la administración en su propia sede con base en las declaraciones presentadas por los contribuyentes y sin la participación de aquellos, levantaba unos reparos que notificaba a
los contribuyentes. En este sentido, en aquella oportunidad, muchos contribuyentes impugnaron estas actuaciones de la administración tributaria, considerando que no tenían fundamento legal, que no estaban amparados en una norma jurídica, que la administración no estaba habilitada o facultada para llevar a cabo estos reparos de escritorio o de verificación, por lo cual fueron impugnados en su oportunidad. En este sentido, los llamados reparos de escritorio son una creación jurisprudencial. Es la sala político-administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo, la que de alguna manera confirmó o validó estos procedimientos de fiscalización que hacía la administración sin la intervención de los sujetos pasivos. En este sentido, uno de estos fallos, que es el fallo de Julio Bellutini del año del año de 1995, la sala señaló que esta verificación, de nuevo, los reparos de escritorio tenían por objeto comprobar la exactitud de la declaración del hecho imponible autodeterminado por el contribuyente, y aquí viene lo importante, se caracterizaba por su sumariedad. Es decir, con base a esa información, a la información que tenía la administración a mano. Y en función de esa administración, levantaba un reparo, que como no era un procedimiento exhaustivo, como no era una auténtica auditoría tributaria, pues la participación del sujeto pasivo no invalidaba o hacía anulable la actuación la actuación de la administración tributaria. Fíjense entonces ustedes cómo es la sala político-administrativa en una interpretación bastante cuestionable. Primero, porque la administración solo puede actuar en función de una norma jurídica, lo establecido en una norma, y en este sentido, como ustedes conocen, la actuación de la administración es esencialmente reglada, solo puede hacer lo que está previsto en una norma. La sala político-administrativa valida este tipo de procedimientos, le da una suerte de ropaje institucional vía decisiones jurisprudenciales donde dice, sí, este procedimiento es muy particular, lo que se busca es verificar el hecho imponible con base a los elementos que la administración tiene a mano, que la característica fundamental es precisamente su carácter sumario, expedito, por lo cual no hay una violación a los principios constitucionales, fundamentalmente al derecho a la defensa y al debido proceso, que eran algunos de los demandados como vulnerados por los contribuyentes previo a esta sentencia, que le dieron de alguna manera un carácter admitido en el contexto tributario venezolano. Luego de estas impugnaciones que hicieron los contribuyentes a los reparos de escritorio o a los llamados procedimientos de verificación de la obligación tributaria, este procedimiento de hechura jurisprudencial se incorpora en el Código Orgánico Tributario como uno de los cauces o de las modalidades de actuación de la administración tributaria en la revisión de las declaraciones de los contribuyentes. Hoy en día, el procedimiento de verificación de la obligación tributaria se encuentra previsto en los artículos 182 y siguientes del Código Orgánico Tributario. Y en términos generales, pudiésemos nosotros decir que este procedimiento de verificación que consagra el Código Orgánico Tributario tiene un carácter de constatación, de revisión, de
examen puntual de las declaraciones de los contribuyentes, y hoy en día además se ha agregado a este ámbito de la procedimiento de verificación la revisión de los deberes formales de los contribuyentes y las obligaciones que tienen aquellos que han sido designados agentes de retención o de percepción. El carácter de responsable directos. En este sentido, un procedimiento de verificación distinto, como veremos más adelante, en relación con el procedimiento de fiscalización, no es un procedimiento complejo, no es un procedimiento exhaustivo, no se trata de una auditoría tributaria, sino simplemente de constatación. ¿Qué situaciones pueden ser objeto de este procedimiento de verificación? El Código Orgánico Tributario prevé en forma expresa los supuestos que autorizan a la Administración Tributaria a llevar a cabo un procedimiento de verificación. Entonces, ¿qué puede revisar la Administración Tributaria a través de el procedimiento de verificación? Las declaraciones presentadas por los sujetos pasivos a los fines de liquidar la diferencia que hubiera lugar con base a los datos contenidos en ella. Fíjense que, de nuevo, se trata de una actuación muy instrumental. Supongamos que hay una declaración que no está correcta, porque hay un error en los montos, porque hay una inconsistencia numérica, porque hay una aplicación errada de las alícuotas, por ejemplo, o cualquier otro extremo que no implique, y en esto quisiera insistir, la necesidad de convocar al contribuyente para que dé explicaciones. No se trata de criterios interpretativos en relación con la norma aplicable, sino diferencias de orden material, no sustantivo. En ese caso, pongamos por ejemplo que el contribuyente duplicó un gasto, duplicó unos créditos fiscales, colocó una coma en un lugar equivocado y eso origina un error en la determinación tributaria. Bueno, la administración, a través de este procedimiento de verificación, procede a corregir o enmendar esa declaración contentiva de la representación del hecho imponible del tributo de que se trate. El otro de los elementos que la administración puede revisar a través del procedimiento de verificación tiene que ver con el cumplimiento de los deberes formales. Por razones de tiempo y porque quizás no constituya la parte más interesante, nosotros hemos omitido la revisión de los deberes, así como omitimos las facultades de la administración tributaria, también omitimos los deberes formales de los contribuyentes. En todo caso, para ponernos un poco en contexto, el Código Orgánico Tributario prevé un largo y exhaustivo inventario de deberes formales de los contribuyentes vinculados a la forma de llevar los libros y los registros contables, la obligación de inscribirse en los registros, de presentar las declaraciones, de emitir facturas, de colaborar con la administración tributaria. Y son muchos y variados los distintos deberes formales. Por ejemplo, que van desde la forma como un contribuyente debe emitir la factura, pasando por, que seguramente lo habrán visto cuando han acudido a cualquier establecimiento de un contribuyente, las llamadas carteleras fiscales, donde está la obligación de reflejar las declaraciones, el RIF del contribuyente, la obligación de obtener el RIF, la obligación de renovar el RIF, la obligación de llevar libros de compra y venta del IVA, la obligación de conservar la información, la obligación de los contribuyentes de responder a los requerimientos de la administración, de manera que hay un catálogo largo y extenso de obligaciones formales a cargo de los sujetos pasivos. Bueno,
El cumplimiento de este tipo de obligaciones, precisamente, se revisa mediante procedimientos de verificación. Y finalmente, el último de los rubros que quedan englobados o amparados en estos procedimientos de, de verificación es el cumplimiento de los deberes formales de los agentes de retención y percepción. En cuanto a las obligaciones materiales, es decir, a la revisión de las declaraciones de los contribuyentes, en función precisamente de las manifestaciones del hecho imponible que aquellos hubiesen remitido o presentado a la administración tributaria. El código, generalmente, este tipo de revisiones tiene lugar en la sede de la propia administración tributaria. En el caso de la verificación de las obligaciones materiales, es decir, de las declaraciones presentadas por los contribuyentes, esta revisión tiene lugar en la propia sede de la administración tributaria. La administración tributaria, antes, con el físico, hoy en día descarga la declaración del contribuyente y puede hacer una revisión en función de esa información que tiene en su archivo, que tiene en sus sistemas en línea de la declaración del contribuyente, de manera que el lugar efectivo de esa declaración distinto, como vamos a ver cuando nos refiramos a la fiscalización, generalmente tiene lugar en la sede de la administración tributaria. Y digo generalmente porque no obsta que en determinadas situaciones la administración pueda válidamente y sin que esto sea un motivo de impugnación de la fiscalización, trasladarse a las oficinas o los establecimientos de los propios contribuyentes. Otra de las características de este procedimiento de verificación es que se va a efectuar con fundamento exclusivo en los datos contenidos en la declaración. Hemos insistido y por eso hablamos de los llamados reparos de escritorio, que se trata de unas actuaciones instrumentales, puntuales, sobre lo que la administración puede ver, puede derivar, inferir de la propia declaración presentada por los contribuyentes. De hecho, este alcance de la declaración del procedimiento de verificación se encuentra previsto en el artículo 184 del Código Orgánico Tributario, que es del siguiente tenor. Dice el artículo 184 del Código Orgánico Tributario que las verificaciones a las declaraciones presentadas por los contribuyentes o responsables se efectuarán, y aquí viene la acotación importante, con fundamento exclusivo en los datos contenidos en ella y en los documentos que se hubiesen acompañado a la misma, sin perjuicio que la administración tributaria puede utilizar sistemas de información automatizada para constatar la veracidad de las informaciones y documentos suministrados por los contribuyentes o requeridos por la administración tributaria. Entonces, fíjense que la premisa o la piedra angular de este procedimiento de verificación estriba en que se va a efectuar con base exclusiva en los datos contenidos en las declaraciones presentadas por los contribuyentes. Es decir, no hay una auténtica interacción, no hay una participación del contribuyente en el procedimiento eh, de verificación de la obligación tributaria. El contribuyente entonces solamente va a recibir el resultado de esta actuación administrativa sin que haya tenido participación alguna, ya sea para aclarar, informar respecto de los hechos objeto de la investigación. Luego,
en caso de que en esta tarea de revisión de las declaraciones presentadas por los contribuyentes se verificara alguna diferencia, esa diferencia se va a representar, se va a mostrar en una resolución que emita la Administración Tributaria, donde se va a determinar la diferencia del tributo de que se trate, se van a calcular los intereses moratorios y se va a imponer la multa respectiva. Esta conclusión del procedimiento de verificación se encuentra prevista en el artículo 186, perdón, 185 de el Código Orgánico Tributario que vamos a leer a continuación. Voy a aprovechar para señala el artículo 185 lo siguiente. En los casos que la Administración Tributaria, al momento de las verificaciones practicadas a las declaraciones, fíjense que el ámbito, el alcance de la verificación es las declaraciones, no comprende otros elementos, constate diferencia en los tributos autoliquidados o en las cantidades pagadas a cuenta del tributo, se realizarán los ajustes respectivos mediante resolución que se le notificará al sujeto pasivo conforme a las normas previstas en el código. En dicha resolución se calculará y ordenará la liquidación de los tributos resultantes de los ajustes o la diferencia de las cantidades pagadas a cuenta de tributo con los intereses moratorios y se impondrá una multa del 20% del tributo emitido o de la cantidad que resulte. En el caso que vamos a ver a continuación, las sanciones que correspondan por la comisión de los ilícitos formales. Fíjense que este procedimiento que se lleva a cabo en la sede de la administración con base en las declaraciones presentadas a los contribuyentes, de espalda a los contribuyentes, culmina con una resolución donde se va a establecer cuál es esa diferencia del tributo omitida y se va a imponer, calcular los intereses y se va a fijar, se va a establecer la multa por concepto de el tributo omitido. Como les dije, adicionalmente a la revisión de las declaraciones, al amparo o bajo el paraguas del procedimiento de verificación, se puede igualmente revisar el cumplimiento de las obligaciones de los sujetos pasivos en materia de deberes formales y las obligaciones de los agentes de retención. Igual como señalamos en el caso anterior, estas revisiones de los deberes formales puede darse, o distinto a lo que dijimos anteriormente, esta revisión de los deberes formales puede darse alternativamente tanto en la sede de la administración como el establecimiento del sujeto pasivo. Y aquí sí es importante que en el caso del cumplimiento de los deberes formales, muy probablemente la constatación de cualquier incumplimiento resulte de una visita a la sede o el establecimiento del sujeto pasivo. Porque, por ejemplo, ¿cómo nosotros vamos a constatar que si tiene o no cartelera fiscal, si lleva o no los libros y la administración no se traslada? Pero en todo caso, alternativamente, pues esas revisiones pueden hacerse tanto en la sede de la administración tributaria como en como en la sede o el establecimiento de los contribuyentes, y así lo establece en forma expresa el
parágrafo único del artículo 182 del Código Orgánico Tributario, que dice al respecto lo siguiente. Parágrafo único del artículo 182 señala que las verificaciones de los deberes formales, por una parte, y por la otra los deberes de los agentes de retención y percepción podrá efectuarse alternativamente en la sede de la administración tributaria o en el establecimiento del contribuyente o responsable. Agrega el parágrafo único en una norma de carácter ordenador de este procedimiento administrativo que dicha autorización podrá hacerse para un grupo de contribuyentes utilizando entre ellos criterios de ubicación geográfica o actividad económica. Lo que quiere decir aquí la norma es que la administración pudiese, por ejemplo, efectuar verificación de los deberes formales o de los cumplimientos de los agentes de retención o percepción a un determinado grupo o categoría de contribuyentes. Eh, igual como mencionamos en el caso anterior, cuando la administración constate incumplimientos de los contribuyentes en materia de deberes formales o de los responsables en su carácter de agente de retención o percepción, emitirá una resolución en la cual se va a imponer la sanción. Recuérdense que en este caso no hay tributo emitido porque se trata de deberes formales o obligaciones de los agentes de retención y percepción. Veamos entonces el contenido de la norma del artículo 183 del Código Orgánico Tributario que procedo a leer. Señala el artículo 183 del Código. En los casos que se verifique el incumplimiento de deberes formales o de deberes de los agentes de retención o percepción, la administración impondrá la sanción respectiva mediante resolución que se lo notificará al contribuyente o responsable conforme a las normas previstas en el Código Orgánico Tributario. Ahora bien, no obstante que como dije al principio, de alguna manera la Sala Político Administrativa validó e institucionalizó este procedimiento de verificación y hoy en día incluso tiene una manifestación normativa de derecho positivo al estar consagrado en forma expresa en el artículo 180, en los artículos 182 y siguientes del Código Orgánico Tributario. Algunos de los que ya algunos de los artículos que hemos revisado a propósito de estos comentarios. Este procedimiento ha sido objeto de severas críticas por parte de la doctrina tributaria venezolana, en lo particular o en lo atinente a los procedimientos de verificación en materia sancionatoria. ¿Y por qué ha sido tan criticado este procedimiento de verificación? Bueno, porque fundamentalmente no participa el contribuyente o el sujeto pasivo que está siendo objeto de una fiscalización que implica que se le impute un incumplimiento que además va a tener como consecuencia la imposición de una sanción de carácter pecuniario. Porque esto violaría los principios cardinales del derecho a la defensa, al debido proceso, y uno muy importante que es la presunción de inocencia. La administración de espalda a los contribuyentes, sin darle oportunidad al contribuyente de defenderse, de aportar sus razones, de presentar las pruebas en relación si hay o no un incumplimiento de los deberes formales, procede a emitir una resolución donde ya se prejuzga sobre la comisión de un ilícito vinculado a
el incumplimiento en materia de deberes formales o en materia de las obligaciones de los agentes de retención o percepción. Fíjense de que el contribuyente no participa, no interviene, no aporta razones, no aporta pruebas y solamente interviene en la oportunidad cuando le es notificado la resolución de imposición de sanción por los pretendidos incumplimientos que le han sido imputados. De manera que la doctrina venezolana ha sido muy crítica. Entre ellos creo que el material que está en el aula virtual está un trabajo del profesor Carlos Huefe, eh, quien hasta el Senado nos acompañaba en la cátedra de finanzas públicas, donde cuestiona la constitucionalidad de estos procedimientos de verificación, particularmente en lo que tiene que ver con la materia sancionatoria, el incumplimiento de los deberes formales y las obligaciones de agentes de retención. En el pasado hubo casos emblemáticos en relación con esto. Hace ya algunos años, bajo un programa de fiscalización que se hizo tristemente célebre, llamado Plan Evasión Cero, cuando Vilma Mora era superintendente del CENIAT, ya hace varios años atrás se instauró este Plan Evasión Cero que tenía por objeto revisar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, particularmente en cuanto a los deberes formales. ¿Qué es lo que sucedía? Bueno, que la administración acudía a los establecimientos de los contribuyentes para revisar, por ejemplo, los libros de compra y venta del IVA. Pedía los libros, hacía una revisión en el sitio de los libros, consideraba que esos libros no cumplían los extremos previstos en la regulación en materia de IVA y procedía en ese momento a emitir una resolución imponiendo la sanción. Parte o una de las sanciones vinculadas a la no correcta llevanza de los libros contables o de los libros especiales en materia tributaria es el cierre del establecimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Llegaba la administración tributaria, hacía un requerimiento vinculado con los libros o con la factura, cuya omisión también comporta el cierre temporal del establecimiento de los contribuyentes, detectaba una omisión o en su opinión había una omisión en la forma como se emitían las facturas o como se llevaban los libros especiales en materia tributaria y procedía sin intervención del contribuyente a imponer la clausura del establecimiento comercial por un determinado plazo más una multa de carácter pecuniario. ¿Y qué observan de esta actuación de la administración tributaria? Bueno, que posiblemente los elementos de hecho o de derecho en que se fundamentó esa constatación no eran exactos, eran errados o eran cuestionables desde el punto de vista, eh, tributario. Y efectivamente el contribuyente le asistía la facultad de poder impugnar esa actuación administrativa que había comportado la clausura del establecimiento. Pero como ustedes creo que pueden fácilmente advertir, cualquier recurso o acción que se interpusiera contra la medida de clausura, que era la que tenía un efecto inmediato, ya era extemporánea, porque al momento de presentar el recurso respectivo ya habían transcurrido los días donde se había producido el cierre del establecimiento y se pudieran haber causado incluso pérdidas de orden patrimonial para los contribuyentes que habían sido objeto de una medida de cierre ilegal o inconstitucional. De manera que lo que quiero tratar de ejemplificarles o patentizarles con esta referencia al llamado Plan Evasión Cero es la falta de intervención del sujeto pasivo en este procedimiento en materia sancionatoria hace que esté afectado de nulidad por razones de inconstitucionalidad porque hay una violación de
los principios que antes les mencioné en materia de derecho a la defensa, el debido proceso y particularmente del derecho a la defensa. En aquel entonces, un contribuyente interpuso un recurso de amparo contra una de estas medidas de cierre. El juez contencioso tributario en primera instancia declaró con lugar el recurso de amparo, es decir, ordenó la suspensión del procedimiento, ordenó la suspensión de la sanción de clausura del establecimiento comercial mientras se dilucidaba al fondo el asunto, es decir, si la administración, si los elementos constatados por la administración eran ciertos o no, y si efectivamente se habían verificado los supuestos para el cierre del establecimiento. No obstante, esta decisión favorable a los contribuyentes y a la legalidad y la constitucionalidad en general, dictada por este tribunal en primera instancia, fue posteriormente revocada en apelación por la Sala Político-Administrativa, quien confirmó de nuevo, bajo los lineamientos de la sentencia de Julio Velutín en el año 95, que el procedimiento de verificación era perfectamente legal, perfectamente constitucional, que no había afectación de garantías constitucionales y que estaba marcado por la sumariedad. De manera que en este contexto tenemos este procedimiento de verificación consagrado en el Código Orgánico Tributario. Bueno, en la clase del día lunes de la semana que viene, vamos entonces a iniciar, porque es un poco más largo y tiene más etapas en su sustanciación, el denominado procedimiento de fiscalización. Distinto a este procedimiento de verificación, porque se trata de un procedimiento mucho más complejo, que tiene muchas más etapas, y donde sí hay una intervención directa del sujeto pasivo en la formación del acto administrativo, en este caso la resolución, que pueda llegar a establecer una diferencia en el tributo determinado por el contribuyente y aquel determinado por la administración en su actuación. No sé si tienen alguna duda respecto al contenido de la clase de hoy. Bueno, si no lo hay, nos vemos en la semana que viene para continuar el tema número 12. Vamos a revisar entonces el procedimiento de fiscalización de la obligación tributaria. Hasta la semana que viene. Ok, profe. Estoy bien. Igual. Gracias.